Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Les agradecemos mucho haber aceptado esta invitación a esta conversación. Para nosotros es un tema muy importante. Nosotros hemos sido profesores durante algún tiempo y el estudio de la microeconomía es parte central dentro de lo que nosotros vemos en los programas de estudio de economía. En ese estudio de la microeconomía, pues hay toda una concepción de lo que debe ser, por lo menos para cierto grupo de profesionales, pues la mejor aproximación para discutir sobre el comportamiento humano. Sin embargo, no es única, o sea, hay una serie de aproximaciones diferentes, incluso desde la perspectiva de la racionalidad limitada hay más de una. Herbert Simon tenía una. A partir de esta idea, pues otros autores que luego ganaron el premio Nobel, como Kahneman, Tversky, Thaler, Vernon Smith, y distintos autores que a partir de esta idea pues plantearon otras, como Williamson, por ejemplo, o recientemente Duflo y Banerjee, pues han ido introduciendo otras maneras de concebir la aproximación al comportamiento individual y su explicación, con consecuencias, por supuesto, sobre todo lo que un economista estudia, en términos de políticas económicas, de organización de las empresas, de intervención sobre estos sistemas y hasta qué punto esas intervenciones son favorables o no lo son. Para nosotros todo este tema ha sido muy importante y poder unir ambos, hablar de microeconomía y racionalidad limitada, fue una oportunidad que se nos presentó viendo en estos tiempos los echo shot que la profesora Virginia Rosales ha ido publicando durante este tiempo en Twitter. Y ver que generaba una conversación muy amable, ¿no?, entre profesores bueno, que en principio son de la Universidad de Carabobo y que han ido extendiendo su conocimiento o sea, sus relaciones con profesores de otras universidades. En esas conversaciones participaba el profesor Gustavo Guevara, a quien todos tuvimos mucho cariño, y pensamos que era muy bueno invitar a Virginia, a Gustavo, a Ángela Layón, que también conoce a esta persona, y a Anabel Abadi, que bueno, todos la conocemos y la queremos mucho, pues a conversar sobre estos temas. O sea, cada uno desde una perspectiva propia y diferente. Lamentablemente el profesor Gustavo no pudo sobrevivir al COVID, no está aquí con nosotros, pero por supuesto su influencia sobre todos nosotros es muy importante. Él escribió en Twitter una referencia sobre lo que él consideraba que iba a ser este foro, lo veía como una oportunidad de discutir sobre ideas. Él veía la microeconomía como un ave fénix que había sobrevivido a una serie de críticas muy importantes. Entre las críticas, uno de los voceros que nos une también a nosotros fue el profesor M.J. Cartea, que fue de los que trajo durante el siglo XX un poco de desorden, ¿no?, en nuestras escuelas de economía. Al plantearnos estos temas de racionalidad limitada. Yo voy a presentar a los ponentes, pues, recordando únicamente dos cosas que para mí son relevantes. En primer lugar, yo le pregunté al profesor Luis Zambrano Sequín, profesor de microeconomía en la Universidad Católica, en la Universidad Central, bueno, muchas de las razones por las que la microeconomía había sido tan importante en la Universidad Central de Venezuela en años en los que el marxismo y la economía del subdesarrollo eran tan determinantes, ¿no? Y esa búsqueda personal de explicaciones distintas a preguntas no resueltas fue lo que me quedó de su respuesta. Cuando yo era estudiante, recuerdo que él preguntó una vez por qué creíamos nosotros que un profesor daría clases, ¿no?, teniendo en cuenta otras alternativas en términos de ingreso. En boca de un profesor de microeconomía esa pregunta era difícil de responder, ¿no? Con los años me he dado cuenta de por qué. El profesor Guevara hizo algo muy parecido hace poco, cuando le preguntaron por qué daría clase en la Universidad de Carabobo en estos tiempos tan difíciles. Y él, a pesar de ser profesor de microeconomía y tener esos mismos problemas que tendría Zambrano y tendría yo, decía que había pulsiones del ser humano que había que conocer. Eso era lo que yo hubiera querido preguntarle a él hoy. No está con nosotros, estamos nosotros. Bueno,
pues será un gusto recordarlo a él y a MJ en el momento de hacer esta presentación. En primer lugar, escucharemos a la profesora Virginia Rosales. Ella nos acompaña desde la Universidad de Granada, pues, tiene un currículum muy extenso. Yo quisiera solo resaltar que ella se graduó en la Universidad de Carabobo y era pues muy amiga de MJ y del profesor Guevara. Adelante, Virginia. Muchas gracias, Ronald. Creo que tienes que cerrar tu micro, Ronald, porfa, para yo no recibir el eco. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Ronald, por la invitación, y estoy aquí encantada de poder compartir con Ángel y con Anabela y contigo esta mesa redonda sobre microeconomía y racionalidad limitada. Efectivamente, la cosa surgió por Twitter de una manera muy informal, muy natural, por esos pequeños vídeos que he ido yo colgando. Los second shots que nombró Ronald son unos vídeos pequeñitos que surgieron en mitad de la pandemia, precisamente para enganchar a los estudiantes, que los estudiantes no se nos, pues eso, no se despegaran de la asignatura en estas condiciones tan duras que nos ha tocado vivir. Y era mi mayor preocupación, y entonces empecé a hacer toda clase de cursos, de malabarismos, de cosas para intentar ver cómo les mantenía la atención en la asignatura, ¿no? Y en ese, y digamos que en ese tratar, en esa búsqueda, pues vuelvo a mis orígenes, ¿no? Que en la Universidad de Carabobo es cuando yo, digamos, ese amor por la economía surgió allí con las enseñanzas de Gustavo Guevara, las enseñanzas de MJ Cartea, dos brillantes economistas, cada uno en su línea. Gustavo más defensor de la teoría económica convencional, Cartea más crítico, ¿no? Y bueno, pues la cosa surge un poco por ahí, y entre esas discusiones de pronto aparece Ronald también, y empezamos a discutir de estos temas, y de ahí surgió pues hacer esta mesa redonda. Entonces, bueno, yo voy a hablar muy brevemente. Tenemos unos 20 minutos cada uno. A ver, voy a compartir la pantalla un momento. Sí. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto, gracias. Entonces, bueno, yo voy a hablar brevemente de racionalidad limitada, sesgos cognitivos, justicia y economía. Bien, entonces lo que voy a hacer es primero hablar un poquito, poner en contexto, porque me imagino que a lo mejor entre los participantes hay gente que no sabe muy bien cuando los economistas hablamos de racionalidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de racionalidad. Y entonces, en principio, un poco hablar de racionalidad, pasar a sesgos cognitivos, y como mi especialidad en el ámbito de la economía y de la investigación, mi línea de investigación es justicia, es el análisis económico de la justicia, una pequeñísima aplicación en justicia para que veáis cómo se pueden aplicar todas estas cosas a ese ámbito de estudio en concreto, ¿no? Lo podemos aplicar a más, pero bueno, dado que mi especialidad es esa, mencionaré allí. Ronald, por favor, cuando veas que ya me estoy acercando, me haces una señal, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, como les comentaba, esta presentación la voy a dedicar a Gustavo Guevara y a MJ Cartea, que para mí en mi formación como economista han sido fundamentales, y al fin y al cabo, gracias a ellos es que estamos hoy aquí, digamos, reunidos hablando de este tema. Bueno, quiero empezar la presentación con esta cita de la Odisea. Dice: pero atadme con fuertes lazos, de pie y arrimado a la parte inferior del mástil, para que me esté allí, sin moverme, y en caso de que os ruegue o mande que me soltéis, atadme con más lazos todavía. ¿Por qué empezamos con esta cita? Pues porque el filósofo John Elster, en el año, esa es la publicación 1989 del libro, de la versión en castellano, pero en inglés es del 79, escribió un libro titulado Ulises y las sirenas, estudios sobre racionalidad e irracionalidad. Entonces, John Elster partía digamos, de la idea
utiliza ese pasaje de la Odisea de Ulises, que cuando al acabar la guerra va a regresar a casa y le advierten de que en la travesía, en el camino, se puede encontrar con las sirenas, ¿no? Y las sirenas en particular eran unas criaturas, como veis allí en esta pintura de Waterhouse, eran unas criaturas mitad ave, mitad mujer, ¿no? Que no eran representadas en la antigüedad como las conocemos nosotros, curiosamente, mitad mujer, mitad pez. Y su particularidad es que tenían una voz preciosa, ¿no? Pero que llevaba a la perdición a los marinos y hacía que se tiraran al agua, que se ahogaran, que el barco chocara contra los arrecifes, en fin, total. Que entonces les advirtieron de que ellos tenían que, digamos, los marinos taparse los oídos para no escuchar el canto y no caer en la tentación. Y Ulises decidió, él quería escuchar el canto, quería saber cómo cantaban las sirenas, pero mandó a que le ataran bien atado y que si cayendo en la tentación del canto de las sirenas le pedía a sus marinos que lo desataran, que bajo ningún concepto le desataran. Y efectivamente así fue y salieron ilesos de aquella, al final, digamos, salieron ilesos de aquella. Pero John Elster parte de este pasaje para ilustrar una cuestión, que es ser, y cito textual como empieza ese capítulo, que es el segundo capítulo del libro, John Elster. Ser débil y saberlo señala la necesidad de una teoría de la racionalidad imperfecta, ¿no? En contraposición con la teoría de la racionalidad perfecta del modelo de elección racional que todos conocemos de la economía, ¿no? Esto es lo que trataba de decir Elster. O sea, muchos de nosotros sabemos que en el futuro no vamos a tomar la mejor decisión y entonces en el presente tomamos estrategias para atarnos, ¿no? Metafóricamente, esto es toda una metáfora, pero para atarnos y tratar de no caer en esas trampas, tentaciones, llámese lo que sea, en el futuro, ¿no? Es decir, cometer decisiones irracionales en el futuro. Entonces, por eso Elster llama a este tipo de estrategias racionalidad imperfecta. Pero como estoy hablando de racionalidad imperfecta, racionalidad perfecta y hablaremos de irracionalidad, vamos a definir un poco cada una de las cosas para saber dónde estamos, ¿no? Y para seguir un poco con la estela de Elster, estaba tratando yo de buscar personajes, esto también lo hicimos en los tweets cuando todavía Guevara vivía, ¿no? Y se recordará, Ronald recordará porque participó en alguna de esas idas y venidas de Twitter con respecto a si Pandora era una figura que podíamos utilizar para contraponer a Ulises, en fin. Bueno, total, que aquello no quedó resuelto porque lamentablemente Gustavo en ese momento ya falleció, pero ahora os explicaré por qué yo sí creo, Gustavo creía que no, pero yo sí creo que puede ser una figura, digamos, que represente lo que es la irracionalidad. Y esta mañana cuando preparaba la presentación, digo, bueno, y para la racionalidad perfecta, ¿quién me sirve para gráficamente representar la racionalidad perfecta? Entonces pensé primero en Zeus porque digo, un dios se supone que conoce, que tiene toda la información, que está en todas partes, ¿no? Pero cuando me puse a ver la vida de Zeus y las cosas que había hecho y las trastadas que había hecho en algunos casos, digo, no, tampoco, ¿no? No puede ser un buen ejemplo. Y digo, bueno, el pensador de Rodin, entonces, el pensador que se supone que es una figura que está ahí pensando todo el tiempo, ¿no? Y se supone más o menos que eso es lo que la gente racional hace, ¿no? Pensar y pensar. Entonces, la racionalidad perfecta, que la vamos nosotros aquí a relacionar a ese pensador de Rodin, es desde el punto de vista de la economía, es un agente al que se le llama tradicionalmente Homo economicus, desde John Stuart Mill, que fue quien por primera vez utilizó ese término. Y digamos que si veis esto en un libro de texto de economía, el Homo economicus y el modelo de elección racional lo ponen con una matemática súper elegante, súper bonita y tal, pero que
ni Cristo entiende, vamos, porque, bueno, sí, los economistas lo entienden, pero el común de las personas ve eso y se agobia, ¿no? No lo entiende. Entonces, por eso yo simplemente voy a decir, el Homo economicus es una persona capaz de maximizar el uso de sus recursos en la toma de decisiones. ¿Y qué es esto de maximizar el uso de sus recursos en la toma de decisiones? Pues utilizar sus recursos de la mejor manera posible, ¿no? ¿Y esto qué implica? Esto implica una serie de supuestos simplificadores, como por ejemplo que ese agente o ser, como lo queráis llamar, ese Homo economicus, posee información perfecta, es capaz de realizar cálculos complicados a la hora de tomar decisiones, es capaz de calcular sus costes, sus beneficios, ¿bien? Y normalmente no se toma en cuenta su aversión o propensión al riesgo porque no se consideran las situaciones de incertidumbre ni de riesgo, ¿no? Entonces, fijaos que es un modelo que es bastante simplificador, aunque yo particularmente no soy del todo crítica porque creo que en algunos casos funciona para explicar algunas cosas en concreto, como por ejemplo el famoso modelo de Gary Becker de crimen y castigo, que dice que algunas, por ejemplo, para las infracciones de tráfico, ¿no? Becker dice que somos capaces de más o menos calcular la probabilidad de captura, la probabilidad de que nos pongan una multa, y si decidimos cometer una infracción de tráfico es porque calculamos, digamos, rápidamente el monto de la multa que nos iban a poner y la probabilidad de captura y vimos si era factible o no era factible que nos pillaran cometiendo la infracción y, por ejemplo, pues de acuerdo a eso actuamos, infringimos o no infringimos la ley, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, pues el modelo de elección racional puede explicar perfectamente la conducta humana, ¿no? Entonces, por eso yo, aunque Gustavo creía que yo era muy crítica con el modelo, en realidad no lo soy, y muchos de mis modelos, de mis propios artículos con respecto a justicia y cómo se comportan los jueces, asumo el modelo de elección racional. Bien, entonces, bueno, este sería uno, pero sí que hay que tener en cuenta que es simplificador. Luego, ya os hablé antes de la racionalidad imperfecta. La racionalidad imperfecta, como decía Ronald en su introducción, hay muchos autores que tratan el tema de la racionalidad imperfecta, incluso encontramos nombres distintos. John Elster, que es filósofo, le llama racionalidad imperfecta, pero Herbert Simon, que fue uno de los pioneros y además es premio Nobel de Economía, le llama racionalidad limitada. Al fin y al cabo viene a ser más o menos lo mismo. Es decir, autores que critican o hacen un análisis, digamos, sí, crítico de lo que es el modelo de elección racional y señalan cuáles son las limitaciones que este modelo tiene, ¿no? Entonces, entre otros, por ejemplo, tenemos ahí Simon, Elster, Kahneman y Tversky. Kahneman también es premio Nobel de Economía, Thaler también es premio Nobel de Economía, Dan Ariely no es premio Nobel, pero es muy eminente psicólogo y economista, y lo mismo Cass Sunstein, que le conoceréis por su libro Nudge, que últimamente ha tenido mucho peso y mucha relevancia ese libro, ¿no? Entonces, bueno, entre muchos otros, estos son los nombres como que más suenan, ¿no? Han analizado esas limitaciones y han señalado de la necesidad de tener en cuenta, digamos, las limitaciones que tenemos las personas a la hora de hacer esos cálculos, por ejemplo. No somos, la mayoría de nosotros no somos capaces de hacer cálculos complicados, ni siquiera, por ejemplo, Dan Ariely, en su libro, que después hablaremos de su libro Las trampas del deseo, habla de hacer experimentos donde la gente no es capaz de calcular los costes de oportunidad de una determinada decisión, ni siquiera economistas, ni siquiera estudiantes de economía, ¿no? Entonces, pues tenemos ciertas limitaciones a la hora de cognitivas, sesgos cognitivos, ahora os lo comentaré qué es esto de los sesgos cognitivos, la falta de información perfecta. Muchas veces buscar información sobre los distintos bienes a veces no la hay, a veces es costoso encontrar información sobre los bienes, con lo cual no, en realidad cuando tomamos decisiones muchas veces no tenemos toda la información, ¿no? Y luego las condiciones de riesgo e incertidumbre. Normalmente las decisiones que tomamos las tomamos en condiciones de
que implican asumir riesgos, ¿no? O implican incertidumbre, es decir, yo no sé muy bien qué va a pasar, ¿no? Entonces, esto en el modelo de elección racional no se considera, ¿no? A la hora de explicar la conducta humana tomando en cuenta ese otro modelo. Con lo cual, el modelo de racionalidad imperfecta, los modelos de racionalidad imperfecta y los autores que trabajan desde este punto de vista, pues tienen digamos, una manera un poco más realista de acercarse a la realidad. Y además, sobre todo, es que últimamente con los laboratorios de economía experimental y más últimamente todavía con lo que se ha venido a llamar neuroeconomía, pues es que este campo está cogiendo una relevancia muy grande porque empíricamente estamos pudiendo tener muchos datos empíricos de cómo se comporta la gente en la realidad, y ya con la neuroeconomía es que es al escáner cerebral, o sea, es que ya no hay, ya ahí es simplemente ver el cerebro cómo reacciona ante ciertos estímulos, ante ciertas tomas de decisiones, con lo cual, esto ya yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Con esto. Esto es una verdadera revolución en el ámbito de la microeconomía. Y luego tenemos las decisiones irracionales, totalmente irracionales, ¿no? Y aquí vuelvo a John Elster. Me gusta mucho el capítulo. Si tenéis oportunidad de leer ese libro, la verdad es que ese libro es una auténtica maravilla, el libro de Ulises y las sirenas de John Elster. El capítulo de irracionalidad además es precioso, está muy bien escrito, utiliza mucha literatura clásica, así como el capítulo de racionalidad limitada lo basa en el capítulo, o sea, en el evento este de la Odisea. Aquí utiliza varios pasajes de distintas obras literarias, y la verdad es que es un disfrute leer ese capítulo. Ese capítulo sobre irracionalidad empieza: intenciones no realizadas, deseos frustrados, deseos insatisfechos, proyectos fracasados. Esta es materia de la vida diaria, de la literatura universal, de las ciencias sociales. Algunos fracasos se deben a obstáculos externos, a faltas de creencias excusables, a accidentes imprevisibles, a riesgos calculados, a la malévola conducta de los demás. Es decir, nosotros vivimos, esto es el mundo real. O sea, Elster nos viene a decir, cuando habla de irracionalidad, que esto es el mundo, que esto es la vida, que esto es la historia, esto es la literatura, esto es las ciencias sociales. Lo otro es un intento de la economía por parecer elegante, matemática, ¿no? Muy bonita, pero esto es la realidad. Y yo creo que en ese sentido yo sí me encuentro más cercana a MJ Cartea cuando trataba de transmitirnos todo esto, ¿no? Que a Gustavo Guevara, que era más defensor del modelo de elección racional, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué elegí yo a Pandora como símbolo de la irracionalidad? Pandora es un mito también de la mitología griega, y ella pues decide abrir una caja que le regalaron como regalo de bodas, y esa caja pues le dicen cuando se la regalan que no la abra bajo ningún concepto, ¿no? Y ella, su curiosidad puede más que ella, y abre la caja y resulta que la caja tenía todos los males del mundo que salen de la caja, ¿no? O sea que menudo estropicio con su decisión. Ella, sin importar las consecuencias, decide abrir esa caja, ¿no? Entonces, en el presente realiza una cosa que va a tener unas consecuencias graves para el futuro, por sus impulsos, se deja llevar por sus impulsos, ¿no? Esto es irracionalidad total. Veis que es muy distinto a la racionalidad imperfecta de Ulises, que Ulises sabe que en el futuro va a ser irracional, entonces se ata para no cometer esa irracionalidad, ¿no? O el Homo economicus, que no es simplemente, no es que sabe que va a ser irracional, el Homo economicus se supone que no va a ser irracional, que va a ser capaz de hacer cálculos racionales y tomar la decisión racional. Entonces, bueno, yo creo que como la vida misma, los decisores pueden ser de todo tipo. Hay gente muy racional, hay gente con racionalidad limitada, hay gente irracional,
Y no solamente decisores de distintos tipos. Yo creo que nosotros las personas en ocasiones somos muy racionales tomando decisiones, ¿no? En otras racionalidad limitada y en otras también hemos sido irracionales o seremos irracionales en el futuro. O sea que esto es así. Ahora, esto me lleva a Dan Ariely. En su libro Predictably Irrational, del año 2008 en inglés, es la primera edición, luego se tradujo, que este es el libro que he utilizado yo mucho para mis second shots y para los tweets para mis alumnos, que se tradujo en castellano como Las trampas del deseo. Por cierto, el título en castellano me parece mucho más bonito y más sugerente, Las trampas del deseo. Dan Ariely propone algo muy interesante, que es, vale, somos irracionales. Muestra un montón de experimentos donde, digamos, hay evidencia empírica de que en nuestras decisiones, en diversas decisiones, diversos contextos, no tengo tiempo para contarlo todo, pero por lo menos os dejo el gusanillo de el interés por el libro, que os lo recomiendo de verdad porque es muy, muy bueno. En diversos contextos está demostrado que la mayoría, no todos, claro, hay excepciones, pero la mayoría de las personas somos irracionales, solemos tener sesgos cognitivos, limitaciones cognitivas a la hora de tomar decisiones y solemos caer en esas trampas del deseo, pero de acuerdo a Ariely, la buena noticia es que caemos en esas trampas del deseo de una manera previsible, es decir, cometemos la misma irracionalidad, o sea, somos previsiblemente irracionales. Lo que es muy importante de cara a cuando nos damos cuenta de, como Ulises, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que vamos a caer en la tentación en el futuro, entonces yo me ato en el presente. Cuando yo sé las decisiones irracionales que puedo cometer en el futuro con mi dinero, con mis recursos, con mi tiempo, ¿cómo voy a asignar yo mis recursos? De manera que los voy a despilfarrar, que no los voy a asignar eficientemente, como dice el modelo de elección racional, porque es mi mentalidad, así es la mente humana y así es la forma de pensar, ¿no? Que tenemos ciertas limitaciones cognitivas que nos llevan a esas decisiones irracionales. Pero lo que dice Ariely es, cuando conocemos esas irracionalidades que podemos cometer, entonces podemos poner solución ex ante, ¿no? O sea, de antemano yo puedo evitarlo. Entonces nos vamos como al estadio Ulises, ¿no? Y entonces, pues eso por ahí. ¿Cuáles son los sesgos más, digamos, esas limitaciones, esas trampas, esos sesgos? Hay varios y estudiados por Kahneman, por Thaler, por Kassastein, por el propio Ariely, ¿no? Distintos sesgos. Algunos de ellos son sesgos, trampas, limitaciones. La relatividad, las ilusiones decisorias, la falta de autocontrol, el efecto halo, el efecto ancla, el sesgo de la autoconfianza, el sesgo del optimismo. No sé cuánto tiempo llevo, cuánto me queda. Ya llevamos 20 minutos, así que puedes ir cerrando. Sí. Vale, entonces paso rápidamente. El efecto halo, porque es lo que me va a... Igual, en la segunda parte también podemos volver a estos temas. No, cierro. Esto es muy rapidito. Mira, el efecto halo y el efecto Horn son dos efectos que son dos caras de la misma moneda. El efecto halo es que por las características físicas de una persona, por su belleza, ¿vale? Le atribuimos características positivas, le atribuimos bondad, le atribuimos inteligencia, y el efecto Horn es el contrario. Si la persona es fea físicamente, le atribuimos características negativas, no es inteligente, es mala persona, tal. Ahora, ¿cómo unimos eso con justicia? Pues fijaos qué interesante. Hay un montón de estudios que, para quien esté interesado, aquí está el link, ¿vale? Que han llegado a la conclusión de que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando los jueces o los jurados van a condenar a un acusado
es estadísticamente significativo la diferencia entre los que son atractivos físicamente o guapos, tienen una probabilidad menor de que les capturen, de que les condenen, y tienen una, en caso de que les condenen, una condena más leve que las personas que son feas físicamente o poco agraciadas, si queremos ser políticamente correctos, ¿no? Esos van a tener una probabilidad más alta de que les condenen y un castigo más duro. Fijaos que ese es el problema de los jueces y los jurados, dejarse llevar por ese sesgo del efecto halo. ¿Bien? ¿Y para qué nos sirve esto? Pues de cara a la, a ver, un segundo, de cara a la política judicial, pues porque si somos conscientes de ese efecto, pues simplemente pues es hacer consciente a los jueces de que tienen que tener más cuidado a la hora de juzgar, sobre todo esos juicios por lo penal, ¿no? Y no dejarse llevar por ese efecto halo, ¿no? A la hora de tomar sus decisiones, para que la justicia sea más justa, sea verdaderamente ciega, ¿no? Bueno, era simplemente por contar ese pequeño ejemplo y ya está. Muchísimas gracias por su atención y bueno, de todas formas, luego si acaso, si hay alguna pregunta o algo, seguimos en la siguiente. Sí, por cierto, sí, vamos a tener preguntas. Me dicen que por favor las hagan a través de donde dice preguntas y respuestas o QA, en lugar de hacerlo por el chat, porque así es más fácil poner orden en ellas, ¿no? Nosotros vamos a continuar ahora con una presentación de Ángela Layón, que ha sido profesora en el IESA. Yo recuerdo mucho un libro que escribió con Noguchi hace ya algunos años sobre trasplantes de órganos, ¿no? Y que utilizaba unas referencias que pues, parecen más cercanas a la microeconomía que a la racionalidad limitada, ¿no? Bueno, pero quisiera que, bueno, tengamos la oportunidad de escuchar todo lo que Ángel nos puede contar. Gracias, Ronald, y bueno, gracias Virginia Navela por estar aquí, a la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde también tuve oportunidad de dar clase en algún momento. Agradezco también la presentación conceptual de Virginia, porque me permite avanzar en algunos temas que creo que son importantes. Voy a contar un poco hablar sobre microeconomía racional y limitada a partir de mi experiencia personal, ¿no? Y cómo llegué yo a eso. Cuando estaba estudiando economía, por allá en los años 90, en los cercanos años 90, los estudiantes de la Universidad de Mérida se le ocurrió hacer un congreso de economía que se llamó en su momento los 100 mejores. Y allí fuimos a Mérida, de todas partes del país, en un hotel de los Chorros de Milla, un sitio maravilloso, todo hecho con mucho esfuerzo, pero realmente ese esfuerzo, ese evento que logró hacer la Universidad de los Andes fue transformador para muchos. Y allí nosotros llegamos como estudiantes de economía a escuchar una serie de conferencias, muchas, vamos a decirlas, tradicionales. Veníamos del Caracazo, veníamos del programa de ajuste, había mucha discusión sobre macroeconomía, pero hubo unos debates y unos personajes que se robaron el show. Esos debates y esos personajes fueron, que hoy no están aquí, MJ Cartea, Emeterio Gómez, Gustavo Guevara. Fueron presentaciones y debates y discusiones que nos presentaron una serie de ideas que estaban muy alejadas de lo que estábamos leyendo en los textos formales de microeconomía o de economía en general en nuestras universidades. Y realmente abrieron un mundo para nosotros. A partir de allí, muchos empezamos a buscar esa literatura y algunos tuvimos la suerte de quedar en contacto y quedar en contacto incluso de forma cercana con estos profesores, y fue el caso mío con MJ Cartea, que terminó siendo mi tutor. Una de las cosas más sorprendentes, recordemos que apenas en el 92, cuando le dan el premio Nobel a Gary Becker, cuando uno está estudiando los primeros años de economía, te dan tu libro
tú buscas tus libros de texto de microeconomía y esos temas no están allí. Aquí te están dando es el modelo tradicional, cuáles son, digamos, los supuestos sobre las preferencias, los supuestos sobre las decisiones, etc. Y tú vas aprendiendo eso. Pero de repente llega un personaje como Gary Becker, que se gana el Nobel en ese momento, pero que había sido profesor de Nota Cartera, y empieza a darnos una literatura sobre, en ese momento incluso la conferencia Nobel se llamaba así como la manera económica de ver la vida. Y empezamos a encontrar una cantidad de aplicaciones de estos principios que estábamos estudiando en la economía, en particular de microeconomía, en cantidad de temas. El crimen, como comentaba Virginia, la educación, todo el concepto de capital humano, el racismo, o sea, la economía de la discriminación, etc. Y de repente, bueno, eso para nosotros fue, digamos, se abrió el mundo allí. Y muchos nos involucramos y nos enamoramos de esa manera de ver a la economía y entenderla. Y fue muy beneficioso. Pero fíjense lo curioso, quien nos presenta a nosotros, digo nosotros, algunos que fuimos tutoriados por el Nota Cartera, Richard Obuchi, es uno de ellos, quien nos presenta, después que nosotros empezamos casi a pertenecer a esa religión que era el enfoque económico de ver la vida, llega MJ Cartera y nos presenta a Herbert Simon. Y dice, mira, aquí está racionalidad limitada. O sea, no todo lo que ustedes han estado leyendo es así como ustedes creen que es. Wow, eso fue un primer shock. Y los seres humanos no son maximizadores, son satisfacedores, lo que decía Simon, y empezamos a leer eso. En esos mismos años, llega MJ y empieza a presentarnos papers sobre teoría prospectiva, como la llamaban antes, prospect theory, Kahneman, Tversky, los papers de los años 70. O sea, MJ estaba un actualizado y de una avanzada tremenda. Y ahí se generó un choque para muchos de nosotros entre la economía, vamos a decir, la economía neoclásica y estas tesis que apuntaban a la racionalidad limitada, bien sea en la versión de Simon y bien sea en la versión, digamos, más disruptiva de Kahneman y Tversky, ¿no? Porque dice, no solamente es que no somos racionales limitados, sino es que sistemáticamente cometemos errores. Tenemos sesgo cognitivo, la manera como procesamos la información, como percibimos la información, hace que nosotros cometamos errores. Wow, entonces ahí hay un choque que no fue fácil para nosotros manejarlo. No, creo que no ha sido fácil para la disciplina económica manejarlo. Y creo que lo que quiero contarles muy brevemente es cuál ha sido también mi proceso de entendimiento de esto, ¿no? Un personaje que para mí es clave en toda esta historia es Richard Thaler, porque Kahneman y Tversky vienen de la psicología y ellos estaban muy interesados en entender cómo toman las decisiones los seres humanos. No vienen de la economía, pero en ese proceso de la toma de decisiones, bueno, al final, ¿qué es la economía? Sino también la ciencia de la elección, ¿no? Y Richard Thaler estaba por allá en su universidad haciendo su tesis doctoral con Sherwin Rosen, también un excelente economista de la escuela clásica, y agarra un tema muy interesante que es el valor de la vida. Y, digamos, publica su tesis doctoral con Sherwin Rosen y después un paper sobre la teoría del valor estadístico de la vida. Algo que ha sido muy útil para todos los análisis costo-beneficio, costo-efectividad, un poco como comentaba Ronald con el tema de los trasplantes, ¿no? Produce esa información, produce ese estudio muy racional, ¿no? Porque va calculando con la comparación de cuánto estaba la gente dispuesta a aceptar, cuánto dinero para asumir una proporción de riesgo mayor, y a través de esa interacción puedes calcular un valor de la vida, estadístico, ¿no? Pero él se empieza a encontrar en ese estudio muy racional, se empieza a encontrar con unos patrones totalmente que se salen de su estudio. Porque si el patrón, si la vida tiene un valor estadístico
Y si nosotros estamos tomando decisiones racionales, la pregunta es, digamos, ¿por qué hay tantas decisiones, tanto en políticas públicas como en personales, que le asignamos un valor de la vida mayor a ciertas personas, a ciertos grupos de personas, que a otras, cuando la teoría dice y el modelo dice que eso no debería ocurrir? Es decir, Thaler es economista, viene del dominio de la teoría neoclásica y empieza a ver unas cosas que, mira, esto sencillamente no me cuadra dentro del esquema. Y una de las cosas que él empieza a identificar, tiene una pizarra donde va anotando, estas son como unas cosas que no me cuadran con lo que yo he estado estudiando. Y una de las cosas que él empieza a notar es, digamos, que las sociedades están dispuestas a invertir mucho más por ejemplo, en víctimas conocidas, cuando una persona conocida se pierde en el mar, o la niña del Nevado de Ruiz, que digamos que por dedicarles tantos recursos a esa niña, se dejaron de salvar a otras personas, pero como tenía las cámaras puestas allí, la sociedad decidió invertir para tratar de salvarla cuando no pudieron salvarla, y empieza a encontrar ese tipo de digamos, patrones de decisiones que no cuadran dentro del modelo de racionalidad. Pero él es economista clásico, o sea, él viene de allí y empieza a tratar de no reconciliar, yo no diría eso, pero sí a tratar de cuestionar desde la economía algunas de los supuestos fundamentales. Y nos dice algo que creo que es ya bastante claro y es parte de la reconciliación que yo quiero hacer. El modelo neoclásico, digamos, es muy poderoso y tiene unos supuestos muy claros. Ahora, pero ese homus económicos no existe como tal, o existe pocos. Son pocos los que son realmente así. Entonces, digamos, eso allí es donde yo creo que empieza la reconciliación. El modelo neoclásico como cuerpo teórico y base para, digamos, los estudios empíricos es fundamental. Pero, digamos, hay que reconocer que estamos hablando de un supuesto. Y eso tiene una serie de implicaciones para la toma de decisiones personales y la toma de decisiones políticas públicas tremenda, que todavía está en desarrollo, sin ninguna duda. Digamos, y esto es tan importante porque la gente, a mí me preocupa cuando la gente dice, oye, es que el modelo neoclásico no sirve, y yo me quedo solo con este mundo de irracionales, de sesgados y tal, ¿no? Hay un paper de Gary Becker. Cuando yo llegué a la Universidad de Chicago, yo sabía que iba a estudiar con Becker, era una de las cosas que quería hacer, pero ese mismo año contrataron a Richard Thaler para crear un centro de economía conductual en Chicago. Y eso es parte de este choque, aparente choque de mundo. ¿Qué hace la universidad? Hay dos cuerpos de conocimiento. Nosotros que tenemos el tradicional, digamos, la escuela clásica, pero ¿qué traigo yo? Traigo el otro, traigo el de la economía conductual y los pongo a interactuar. Al principio eso era un choque de trenes, pero poco a poco se ha ido evolucionando en la convivencia y en la mejora del conocimiento. Ese famoso paper, hay un famoso paper que es demoledor para los que quieren desestimar a la economía clásica, que es el de la teoría económica y la conducta irracional, de Gary Becker. Gary Becker dice, bueno, dime cuál es, ese es el año 1968, ¿no? Gary Becker dice, dime cuál es el supuesto más irracional que tú te puedes imaginar, de conducta. Bueno, el supuesto más irracional es que, no es que tengas sesgo, es que tomes todas tus decisiones de forma aleatoria. Eso es lo más irracional, es decir, no hay manera de saber qué decisión vas a tomar. Bueno, él demostró que, digamos, la función de demanda, la ley de la demanda, como le decimos, se sostiene aun cuando los consumidores sean totalmente irracionales. Y se sostiene por un efecto en la variación de los precios, en la restricción presupuestaria, hace que probabilísticamente, digamos, una mayor cantidad de personas puedan comprar menos de los productos, y entonces cuando suben los precios, disminuye la cantidad demandada por la restricción presupuestaria. Entonces, es lo que quería decir allí, cuidado, sí, o por lo menos ahora lo podemos interpretar así. Es verdad que no todos somos racionales.
¿verdad? Pero eso no invalida la función ni teórica ni la utilidad empírica del modelo. Entonces, creo que eso es, digamos, una de las principales lecciones, es que no es una cosa u otra. Y una cosa que yo le digo a las personas que me preguntan, es muy sabrosa, es muy interesante la literatura relacionada con estos libros que también son muy, muy sabrosos de leer, con nuestra conducta irracional y cómo podemos aprender. Pero, digamos, tienes que dominar la teoría clásica. Si no dominas la teoría clásica, estás perdiendo la mitad del sonido, una referencia que va a entender Ronald Balsa, no sé cuántos no van a entender. Bueno, fíjense, dicho esto, yo quería decir que hay cosas que son muy importantes de entender y que digamos, economistas de diferentes signos ya los manejan. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, publicó recientemente un libro sobre narrativas económicas. Y fíjense ustedes esto, y este tema es importante, creo yo. Nosotros, si tenemos un niño en la casa, ¿verdad? Y no queremos que se queme con las hornillas, nosotros podemos prohibirle el paso a la cocina y nosotros estaremos 100% seguros que si el niño no pasa a la cocina, entonces nunca se va a quemar, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en ciertos contextos, prohibir cosas evita cosas malas, ¿sí? Ahora, vayamos a los controles de precios. Ese mismo sesgo, esa misma manera de pensar, si la aplicamos a los controles de precios, oye, los precios están altos, eso es algo malo, eso es como quemarse las manos, vamos a prohibir que los precios estén altos. Es exactamente el mismo, digamos, la misma conexión en la manera de pensar, pero nosotros sabemos que en estos fenómenos complejos, prohibir que se suban los precios o que suban los precios tiene como efecto todo lo que ya sabemos, escasez, desaparecen los productos, etcétera, 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 y termina perjudicando el bienestar de la población. Entonces, las narrativas, fíjense, en la pandemia hubo una narrativa, digamos, hay gente que trató de implementar la narrativa de es muy importante la salud y muy importante, pero también es muy importante la economía. Entonces, tenemos que salvar a la economía, digamos, y son cosas separadas. Esa es una narrativa. La otra narrativa es decir, espérate, exactamente son dos cosas que están muy ligadas. Y las prescripciones de política son totalmente distintas dependiendo de la narrativa. Ahora, el uso, este conocimiento, lo que es poderoso para determinar, digamos, hacer el framing, como dirían los especialistas de economía conductual, y tratar de manipular las audiencias. Porque déjeme decir una cosa, antes que estos profesores, los políticos y los mercadólogos sabían esto desde hace mucho tiempo, cómo manipular, digamos, los sesgos cognitivos intuitivamente desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, lo que se ha formalizado, pero eso está allí. En mi experiencia más reciente, digamos, la pandemia ha sido un campo experimental tremendo, la dificultad que tiene la gente para entender probabilidades bajas, ¿qué tan mayor es la probabilidad de 0.1 a 0.1? Si yo te digo que eso es un paso importante, probablemente no lo vas a ver, pero si lo ves de 20 a 90%, sí te va a parecer importante. La gente comparando al principio de la pandemia, de forma interesada muchas veces, que esto era como una gripe, tratando de hacer el framing de que el coronavirus era como una gripe. Ahí hay una intención porque se está usando el sesgo de disponibilidad. Todos sabemos lo que es una gripe. La mayoría de nosotros hemos sobrevivido a una gripe. Si te decimos esto es como una gripe, por lo tanto, digamos, no tengo que tomar muchas mayores medidas personales y de políticas públicas si creo que esto es como una gripe. Ahora, si no es como una gripe, eso tiene otras consecuencias. Pero decirte gripe, estoy usando tu sesgo de disponibilidad. Todos hemos vivido una gripe. Es algo que yo puedo imaginar. Ah, esto es una gripe. Ah, bueno, después no es una gripe, pero entonces hay mucha gente que queda con esas situaciones, solamente como ejemplo, ¿no? Por último, me gustaría comentar que este es un conocimiento, como digo, fundamental, además muy entretenido, muy divertido. Es mucho más divertido en una fiesta hablar del sesgo cognitivo y demostrar cómo la gente se equivoca muchas veces que hablar de la teoría neoclásica, eso se los aseguro.
van a ser mucho más entretenidos. Pero también hay que advertir que, digamos, y esto no es tampoco, no es una prescripción de autoayuda. En una reciente entrevista, Steven Levitt le pregunta a Daniel Kahneman si él es víctima de los sesgos, y él dice, por supuesto. O sea, que yo haya desarrollado todo este cuerpo de conocimiento no hace que yo pueda evitar los sesgos cognitivos, porque por supuesto, los peores sesgos, digamos, nunca nos damos cuenta que somos víctimas de ellos. Y es la consecuencia de esto. Por eso es que, digamos, hay que estar muy atentos, muy pendientes y saber que eso es así. Creo que es un cuerpo de conocimiento muy útil y creo que lo importante es entender que entre la teoría neoclásica, los supuestos neoclásicos y la economía conductual todavía queda un largo camino de interacción y desarrollo que ojalá, digamos, seguramente en las próximas décadas vamos a ver una mejora del cuerpo del conocimiento económico y sus aplicaciones en políticas públicas gracias a estos avances que se están haciendo. Gracias. Gracias, Ángel. Bueno, continuamos con Anabela. Anabela es profesora de microeconomía de la escuela, de economía de la Católica, y ha escrito algunos trabajos con Carlos García, trabajos que vinculan justamente economía y derecho. Así que pienso que Virginia y Anabela van a ser buenas migas, ¿no? Después de esta conversación. Adelante, Anabela. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí podemos. Perfecto. Gracias. Vamos a tratar de maximizar, que no lo estoy logrando. Un momento por acá. Ahora sí, ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Ronald por la invitación, a la Escuela de Economía por la organización y también a Virginia y a Ángel por permitirme compartir este espacio con ellos. El título que yo le he puesto a mi presentación puede ser un poco engañoso, porque lo leen y quizás no van a entender qué tiene que ver esto con microeconomía y racionalidad limitada, pero les prometo que tiene todo que ver. Les voy a hablar sobre el uso de la evidencia rigurosa y los retos que presenta su difusión y uso en el sector público. Quizás cuando ven sector público automáticamente uno piensa en temas macro, pero en realidad hay muchísimos estudios micro detrás de lo que tiene que ver con el sector público. Y voy a empezar por darles este dato. Y no quiero sesgarlos de ninguna manera, vamos a tomar este dato como cierto. Tomamos alrededor de 35.000 decisiones por día. Estoy hablando de decisiones que tomamos mientras estamos despiertos. Así que si suponemos que dormimos 8 horas recomendadas al día, estamos hablando de poco más de 35 decisiones por minuto. Ya yo llevo hablando casi 2 minutos y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cuáles han sido esas casi 70 decisiones que han tomado? Hay muchas decisiones que tomamos de manera automática y aprendida sin darnos cuenta. ¿Cuál es el lenguaje que utilizo al hablar? Si gesticulo cuando estoy hablando o no, incluso si cruzo las piernas o no mientras estoy hablando. Esas decisiones las tomamos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Hemos aprendido, tenemos un patrón de respuesta para tomar esas decisiones, pero hay otras decisiones que sí nos pueden tomar un poco más de tiempo. Entonces, la evolución humana nos ha llevado a tener lo que hasta ahora han mencionado ya varias veces, que son estos sesgos cognitivos, ¿no? Estos patrones de respuesta sistemática y supuestamente defectuosos, y muchos de ellos son defectuosos, y son patrones que nos permiten tomar muchas decisiones de manera muy rápida. Entonces, es importante entender que por un lado, esta es la primera cara de la moneda, los sesgos cognitivos cumplen un propósito, tienen una razón de ser, es decir, no son solamente un problema que tenemos que enfrentar, sino que nos ayudan a tomar decisiones de manera más rápida. Por una parte, es una realidad que percibimos demasiada información. Y cuando hablo de información me refiero a cualquier pieza de información que percibimos por cualquiera de los sentidos. Vista, olfato, oído, etc. Entonces el cerebro tiene que, vamos a decir, implementar trucos para poder captar las piezas de información que son útiles. Y quizás no todas las piezas de información son útiles. O incluso hay piezas de información que son útiles, pero no las podemos captar todas. Ahorita quizá en redes sociales se ha vuelto viral estos ejercicios de ver a una persona bailando y luego le preguntan de qué color era la pared que estaba atrás. Probablemente no nos damos cuenta de qué color era porque estábamos pendientes del baile. Ese tipo de ejercicios nos muestra cómo nuestro cerebro capta ciertas cosas, pero otras cosas no las va a poder captar.
Y eso también implica que como captamos ciertas piezas de información, luego el cerebro les tiene que dar algún tipo de significado. Las tiene que conectar o las tiene que mapear para que tengan sentido y las podamos procesar. Y luego, eso por supuesto nos permite actuar de forma rápida. Cada pieza de información, cada significado que nuestro cerebro le da a esas piezas de información, nos alimenta el olfato. Entonces, muchas veces actuamos de forma rápida y decimos que es por instinto. Sí, puede ser instinto, pero también son comportamientos aprendidos, son la práctica que nos ha llevado a poder responder de manera tan rápida y luego la gran discusión de, bueno, ¿qué es lo que vamos a poder recordar? No todo lo vamos a poder recordar, incluso si esa información la captamos y le dimos significado, el cerebro no va a poder archivarlo todo. Entonces también hay que tomar decisiones sobre qué vamos a recordar y qué no. Solemos recordar las generalizaciones y los datos más resaltantes. Así funcionamos en general todos los seres humanos y eso alimenta este ciclo una y otra vez. Ahora, como les dije, este es un lado de la moneda. Tenemos que ver el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque los sesgos pueden resultar sin que nadie lo intente o pueden ser usados en nuestra contra. Por una parte, el ruido se puede convertir en señal. Quizás un ejemplo que vemos al día de hoy en esto bueno, que es muy típico de las redes sociales son los famosos bots. Estos bots que se contratan para que tuiteen 1.000.000 de veces lo mismo, aunque pueda ser mentira, aunque sea información falsa, pero de tanto que nos lo están bombardeando, eventualmente lo podemos captar como una pieza de información. Es decir, eso ocupa un espacio en ese limitado filtro que podemos tener para captar la información y luego a esa señal le tenemos que dar algún tipo de historia. Tiene que tener algún tipo de significado para que luego quede en nuestro cerebro y luego incluso lo utilizamos para tomar las decisiones. Y ahí es donde, por supuesto, hay un riesgo importantísimo de cómo se pudieran utilizar los sesgos cognitivos en nuestra contra. Incluso lo que podemos llegar a recordar son esos datos increíblemente resaltantes que son falsos. Esos datos que en realidad no nos están permitiendo tomar buenas decisiones o decisiones bien informadas. Y esto es, voy a decir, la base de un movimiento o de un fenómeno al que nos estamos enfrentando al día de hoy. Lo que podemos llamar, o lo que Rand, el Instituto Rand, ha llamado el decaimiento de la verdad o el truth decay y la posverdad. Al día de hoy, lo que más mueve a las personas al momento de tomar las decisiones son sus propias opiniones, sus propias experiencias. Y muchas veces se dejan de lado los hechos duros, la evidencia rigurosa. Y eso nos pasa a absolutamente todos. Y por eso es que vemos discusiones que para muchos, por lo menos para mí, siento que no hay nada que discutir. Esta discusión de si existe o no cambio climático. La ciencia tiene muchísima evidencia que demuestra que estamos atravesando importantes cambios climáticos. Y sin embargo, hay discusión sobre si existe o no. Lo mismo sobre las ventajas de vacunarnos. Yo, por lo menos a título personal, no tengo duda de la ventaja que va a tener vacunarnos a título personal y a nivel de bien público y a nivel de sociedad. Sin embargo, tenemos la discusión abierta de aquellos que se quieren vacunar y aquellos que no. Y eso como base, vamos a decir la base del iceberg, son estos sesgos cognitivos que les comenté ahorita. Cómo por acción u omisión pueden ser usados en nuestra contra. También lo que es la polarización, la gran polarización ideológica y política que estamos atravesando a nivel mundial, el deterioro educativo, específicamente lo que tiene que ver con educación cívica, alfabetización mediática, incluso pensamiento crítico, para poder distinguir entre esas piezas de información que podemos estar captando todo el tiempo. El fenómeno de los fake news, que ahorita con las redes sociales es una locura, y el hecho de que nos estemos enfrentando a un bombardeo de información 24/7. Eso hace que sin duda todos, aunque digamos, tengamos la mejor formación, podemos llegar a cometer incluso más errores que los que podíamos ver en los 70, en los 80 y en los 90. Y aquí llego ya a lo que les comentaba hace unos minutos del sector público. ¿Qué tiene que ver todo esto con las decisiones del sector público? Pues no podemos olvidar que el sector público es la suma de personas. Y esas personas se enfrentan a los mismos retos para tomar decisiones que nosotros. Por tanto, las decisiones del sector público son las decisiones de sus funcionarios. Estos funcionarios, como les digo, se enfrentan a estos retos, a estos sesgos cognitivos, a esta racionalidad limitada. También los tiempos nos obligan a los funcionarios públicos a tomar decisiones cada vez más rápido.
Eso quiere decir que tienen menos tiempo de procesar toda la información que está disponible y, por supuesto, los presupuestos se diluyen entre cada vez más fines. Ahora, me cuesta creer, y sé que esto puede ser discutible, que los funcionarios públicos decidan tomar decisiones erradas a propósito. Y sí, sé que esto pudiera ser discutible en el mundo de polarización política en el que estamos. Pero si pensamos quizás en el funcionario público promedio, podemos creer que hay una vocación de servicio y que quieren tomar las mejores decisiones. Y en general, esas mejores decisiones se basan dependen de la calidad de información con la que cuentan estos funcionarios públicos. En el año 2018 se hizo una encuesta a 2.160 funcionarios públicos de América Latina y se les hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cuál debe ser el principal factor de influencia al momento de diseñar y ejecutar políticas públicas? Ahora, esta pregunta pudiera tener dos vertientes. Una cosa es lo que el funcionario público estima debería ser y otra cosa es lo que ve en la práctica. Es decir, más allá de lo que yo quisiera que sea, si ocurre o no ocurre. Cuando se preguntó él cuál debería ser, es decir, cuál el funcionario público estima debería ser ese principal factor de influencia, 70% dijo que conocimiento técnico y científico. O sea, tenían conciencia de que ese factor debería influir en gran medida en las decisiones en el sector público. Pero cuando le preguntábamos en la práctica cuál era ese factor, pues vemos que cae radicalmente el conocimiento técnico y científico y aumenta la influencia de los intereses políticos y de cualquier otro interés que podamos ver. Entonces, pareciera que del lado del sector público o de los funcionarios que trabajan en el sector público de la región hay interés por tomar mejores decisiones basadas en conocimiento técnico y científico. Pero quizás lograr ese balance no depende nada más de ellos y en sí mismo ese balance puede ser increíblemente complicado. Esto, por supuesto, ya sumado al hecho de que tomar decisiones, pues implica que nos enfrentamos a sesgos cognitivos importantísimos. Por un lado, este balance para poder acceder al conocimiento, pues es difícil por el lado del financiamiento. Hablamos de que el conocimiento cuesta dinero. El que paga este conocimiento lo puede tener como confidencial o solo puede ser utilizado por quien lo pagó. Puede ser que el sector privado haga una muy buena investigación y que luego no tenga el sector público acceso a ello. Eso incluye los paywalls, quizás de algunos portales donde se publica conocimiento científico y lo que tiene que ver con patentes. Y por supuesto, en general, lo que todos sabemos es que los recursos son escasos. Hay poco dinero, poco capital humano, poco tiempo. Entonces, si hay que tomar una decisión entre invertir en conocimiento en el sector público o invertir directamente en una política que brinde algún tipo de beneficio a la población, se brindará. Y hay una cosa importante a decir. En general, cuando evaluamos políticas públicas, es difícil evaluar intenciones, ¿no? Porque a veces dicen, eso se implementó con buena o con mala intención. Lo que nosotros podemos ver es cuál era el objetivo que tenía la política y si se lograron o no los resultados previstos, incluso pudiéramos medir impacto. Puede ser que se haga una inversión que parezca que tenga la mejor de las intenciones, pero que no esté generando el impacto deseado. ¿Por qué? Porque no se hicieron mediciones y no había conocimiento para entender si esa política era la mejor o no. Entonces no es un tema de buenas o malas intenciones. El otro punto importante que es difícil para lograr este balance es la rigurosidad, porque siempre nos estamos enfrentando a incentivos perversos. Si tenemos que elegir entre un estudio que podemos, ni siquiera un estudio, una información que nos pueden brindar de manera rápida o un estudio de calidad, quizás voy a elegir el que me brinden de manera más rápida, aunque la calidad no sea la mejor. Si tenemos que elegir entre resultados, llamémoslos sexys o resultados válidos, quizá prefiero el resultado sexy. Y para eso les voy a mostrar el ejemplo de este profesor. Este es un profesor muy conocido en los estudios del comportamiento del consumidor, estudios que van desde qué tamaño de plato deberíamos utilizar al momento de servir la comida, a si pegar una calcomanía de Elmo haría que un niño se coma la manzana en vez de la pizza, ¿no? Por ejemplo. Ahora, lamentablemente en 2018 se descubrió que muchos de los estudios de este profesor no eran válidos. ¿Qué pasó? Cayó en la tentación de publicar estudios con resultados más sexys o mejores titulares que estudios con data dura. Entonces, ¿eso qué hizo? Que cualquier otro estudio bueno que pudiera tener en la mano, pues también pierde validez porque se pierde reputación de la calidad de esos estudios. Y por último, pero no menos importante, se los coloco aquí como registrar los fracasos. Es decir, cuando hacemos una evaluación de alguna política,
existe el riesgo de que el resultado indique que fue un fracaso. Entonces tenemos que vender la idea al sector público, incluso al sector privado, que incluso si estamos estudiando y nos damos cuenta que fracasó la política, eso también es un aprendizaje valioso. Pero siempre existe el miedo de que ese registro de fracasos pueda ser usado en contra del propio sector público. Entonces se darán cuenta que este balance es increíblemente difícil de lograr y por eso es que también es muy difícil de impulsar una cultura de aprendizaje a lo interno del sector público. Ahora, no todo tiene por qué ser retos y no todo tiene por qué ser malo, ¿no? Conociendo todo esto, pudiéramos brindar unos primeros pasos o podemos delimitar unos primeros pasos a seguir para tratar de acercar esta evidencia rigurosa del sector público y tratar de que se tomen mejores decisiones. No lo vamos a poder garantizar, como hemos hablado durante toda esta mañana, hay retos importantísimos a enfrentar, pero bueno, vamos a enfrentarlos, vamos a tomar nosotros mejores decisiones sobre cómo vamos a llevar ese conocimiento. En principio, vale decir que el objetivo es impulsar esta cultura, esta creación de cultura de aprendizaje en las instituciones públicas y sí considero que hay que utilizar herramientas de economía conductual para lograrlo. Una primera que es muy básica y es muy práctica, la venimos impulsando desde hace algunos años en CAF, Banco de Desarrollo, que es traducir evidencia al español y liberar los accesos. Es una cosa muy práctica. Simplemente garantizar que tengamos evidencia en español y que el que quiera pueda acceder a ella sin tener que pagar. Esto no garantiza resultados, pero es un resultado intermedio importante que luego pudiera traducirse en un mayor impacto. Luego podemos hablar de filtrar, digerir y compartir. ¿A qué me refiero con esto? Por darles un ejemplo. Pueden existir miles o casi millones de estudios sobre evaluaciones de políticas públicas, algunos mejores que otros, no quiere decir que todos tienen la misma calidad. Un primer ejercicio que hace, por ejemplo, de Campbell Collaboration es, vamos a hacer revisiones sistemáticas. Yo me voy a dar a la tarea de revisar miles de estudios y te voy a resumir cuáles son los mejores resultados para que tú, como sector público, con menos tiempo y menos recursos, sepas a dónde apuntar tus esfuerzos. Esa es una primera gran opción. Luego hay otra opción que puede ir dirigida más a algún ente público particular. Por ejemplo, en Brasil se hizo un experimento y se llevó información condensada y resumida de políticas públicas a 2.150 alcaldes. Simplemente resumieron información de políticas públicas, principales resultados y se les entregó. Solamente con hacer eso aumentó en 10% la probabilidad de que utilizaran esa información. Entonces ahí ya estamos buscando esa manera de superar las trabas para el acceso a la información y el uso de la información, poniéndoselo, vamos a decir, un poco más fácil. Otro es el uso de medios innovadores de difusión, redes sociales, los Econshots de Virginia que mencionaba Ronald hace un rato. TikTok, incluso TikTok ha sido una red que se ha viralizado muchísimo y que los científicos que siguen la pandemia utilizan todos los días para llevar información fidedigna. Ahora ahí hay que ser cuidadosos con tampoco abusar, como en el caso del presidente de Ecuador, que está apenas empezando su gestión y ya lo están criticando por el uso excesivo de TikTok. Entonces hay que buscar un balance delicado, pero esos medios innovadores pueden ser increíblemente útiles. Incluso Wikipedia. Hay estudios que demuestran que Wikipedia es una gran herramienta para acercar información. Se hizo, por ejemplo, un estudio en España en donde se afectaron, voy a decir afectaron o intervinieron las páginas de algunas ciudades de España, agregaron algunas piezas de información adicional que fueran de interés turístico, algunas fotos de mejor calidad. Y solamente con eso se aumentó en 9% el turismo de, vamos a llamarlo, de una noche para otra. Por ejemplo, te fuiste el sábado para domingo a pasar el fin de semana en esa ciudad. Solamente con hacer eso de increíble bajo costo. Y por último, lo que tiene que ver con mensajes efectivos y uso de la narración. Ángel ahorita cuando hablaba de las narrativas que se están utilizando. La narración es clave. Sabemos que, tampoco los quiero sesgar con este dato, pero alrededor de 80% de las decisiones que tomamos están afectadas por nuestros sentimientos, incluso si tenemos la mejor información disponible. Entonces, vamos a narrar. Ahora, ¿qué significa narrar? Pues agarrar esos hechos duros que tenemos y llenarlos de historia, darles un sentido y tratar de conectarlos con la emoción de las personas. Eso hace que la información llegue mucho mejor, que logremos superar esos sesgos incluso que pueden tener las personas para recibir la información. Y en ese sentido quisiera cerrar con esta lámina para que vean todo el espacio de crecimiento que tenemos con la narración de la economía. La economía es un área donde todavía podemos narrar muchísimo.
podemos contar muchísimo mejor nuestra historia para tratar de que esos datos duros lleguen a las personas, informar mejor y tratar de que las personas quizás superen en alguna medida los sesgos y esa racionalidad que puede limitar las mejores decisiones. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hemos recibido algunas preguntas que podemos leer aquí adentro. Yo no las voy a leer porque todos los ponentes pueden leerlas directamente para no ocupar tiempo en la lectura. Cada uno podrá responder. Yo quisiera tomar de esas preguntas y de los comentarios que ustedes han hecho una preocupación propia, ¿no? Una preocupación que yo tengo como profesor y que posiblemente todos hemos compartido, porque todos hemos llegado al salón y hemos tenido que dar clases, ¿no? Y hemos tenido que explicar la curva de indiferencia y en algún momento le hemos visto la cara a los estudiantes y entendemos, ¿no? Lo que están pensando. Generalmente la pregunta que me salía a mí en la cabeza era, ¿por qué estoy estudiando esto si yo no soy así? O sea, si yo no tengo una curva de indiferencia en la cabeza, yo no tengo una función de utilidad, yo no soy racional en el sentido neoclásico, o sea, no tengo preferencias completas y transitivas, y lo que vamos a hacer es hacer una representación de una relación de preferencia que no tengo para resolver un problema de optimización que requiere pues que yo me sepa el método de Lagrange, justamente porque me rasparon en el examen. Es decir, como profesora de economía y como economistas, estamos muy conscientes de nuestros sesgos y de nuestras limitaciones. Cuando Kahneman hizo uno de sus primeros trabajos en los años 70, Kahneman y Tversky, recuerdo que el trabajo fue en una conferencia de psiquiatras o psicólogos que hacían psicometría. Y les hizo una pregunta como la de Maurice Allais, de unos años antes, que era lo que planteaba Ángel, la diferencia entre 0,01 y 0,001, por ejemplo. Y solo con plantear la pregunta, todos los expertos en estadística que habían raspado a todos sus estudiantes cayeron en la trampa. Entonces, mi pregunta tiene que ver justamente con cómo manejar esos sesgos a la hora de explicar y a la hora de resolver problemas. Cada uno de ustedes ha tomado una posición, nos ha tocado tomar una posición consciente de los sesgos, pero les planteo los siguientes casos. Por ejemplo, Friedman decía que no era importante el realismo de los supuestos. Y esa fue la base del avance de la microeconomía, incluso hacia la macroeconomía, ¿no? O sea, el buscar fundamentos macroeconómicos de la microeconomía, tener expectativas racionales en macroeconomía, utilizar teoría de juegos en macroeconomía, llevó las funciones de utilidad a macroeconomía. Incluso al punto de aceptar supuestos como el del agente representativo y omitir deliberadamente otros problemas. Alguien nos pregunta por la polarización. Si hay agente representativo, no podemos hablar de eso porque hay uno solo, ¿no? Deliberadamente se hacen omisiones en la búsqueda de respuestas. Porque justamente uno no puede hacer un mapa del tamaño del lugar al que va. Eso, por un lado, lo decía Friedman. Pero justamente de las críticas que hacía Herbert Simon estaba plantear que los economistas que hablaban de la optimización eran satisfacedores, que habían quedado satisfechos con lo que habían conseguido y era muy difícil hacer otra cosa. Entonces, era preferible completar con matemáticas un sistema muy complejo en lugar de estudiarlo de modo experimental, por ejemplo. Entonces, allí tenemos ya un primer conflicto que nos obliga a tomar una posición en la que ya veo que, por ejemplo, Virginia y Ángel dicen, bueno, es que hay de todos. Hay unos que son más Pandora que Ulises y unos más homos económicos que otros, ¿no? Pero ahí hay una primera posición conceptual. Una segunda tiene que ver con la misma racionalidad limitada. Por ejemplo, Kahneman y Tversky dicen que en algún trabajo, no recuerdo cuál, que si la gente supiera sobre sus sesgos, no los cometería. Obviamente eso fue después que llegó a ser mayor y pasó lo que nos cuenta Ángel, ¿no? Que hasta cierto punto la economía podía ser más normativa que positiva. Es decir, decirnos qué hacer si supiéramos que hay un sesgo en el que vamos a caer. Y al plantear eso, pues
su posición es distinta a la de otros autores como Gigerenzer y Selten, que también es premio Nobel, que plantea lo siguiente. Según Kahneman y Tversky, deberíamos ir hacia la economía neoclásica, si nos damos cuenta del problema. Pero la verdad es que nunca lo hemos hecho. O sea, siempre los seres humanos han actuado, ¿no?, porque hay algunas posibilidades de darse cuenta de que hay unas heurísticas que dan resultados y algunas de ellas están culturalmente condicionadas y nos abren el espacio a estudiar otras cosas que en economía a veces quedan fuera, como la influencia de la sociedad en la que uno vive, en las decisiones que uno toma. Incluso hay autores que dicen que estamos ocupando mucho tiempo estudiando la conducta humana cuando está determinada por el cerebro, ¿no? Y que es un problema químico. Y que de pronto, pues, ni siquiera el amor existe. Deberíamos estar estudiando cómo están nuestras combinaciones químicas en el cerebro. Es decir, ¿cómo hacemos como economistas, como profesores de economía, para elegir un camino con cuidado, para recomendar políticas públicas, cuando sabemos que hay sesgos que nos dominan, incluso cuando defendemos la existencia de un sesgo? Yo les planteé esa pregunta y los invito a leer las que han planteado los demás, porque yo traté de hacer una síntesis con las preguntas de los demás, pero siempre es mejor leer directamente la de los compañeros. Adelante, Virginia. Ahora. Y yo primero, ¿por qué? Es bueno, un Ángel primero. Primero los caballeros. Bueno, Ángel, destácate, Ángel. Un comentario breve. Planteaste muchas cosas, Ronald. Es que sí, vamos a ver. Fíjate, yo creo que una cosa que hay que tener mucho cuidado es que cuando uno descarta los supuestos del modelo clásico, la gente crea que eso es una licencia para explicar todo a partir o de sesgo o de conducta racional o de preferencia, ¿no? O sea, una gran tarea que tiene el pensador analítico en este caso es evitar las tautologías. Veamos el tema del tamaño de la familia en el siglo XX. El tamaño de la familia en el siglo XX, en los países de mayores ingresos, empezó un movimiento donde el tamaño promedio, el número de hijos promedio fue decreciendo en el tiempo, ¿no? Y muchas explicaciones que se apuntaron en ese momento eran: oye, es que la gente está cambiando de preferencia, está cambiando el gusto y ahora le gustan más las familias pequeñas. Incluso en el norte de Italia, en el sur de Italia, donde la tradicional familia grande napolitana, oye, de repente empezaron a ver que era mucho más pequeña. ¿Qué está pasando allí? Oye, es que hay un cambio de preferencia, la televisión, el internet, todo ha cambiado, etcétera, 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 ¿no? Y justamente los estudios a partir del modelo neoclásico empezaron a ofrecer luces concretas sobre cuál era el fenómeno que estaba detrás de esto: el crecimiento económico, el costo de oportunidad del tiempo, incluso la sustitución de calidad por cantidad, más inversión per cápita por hijo o por hija. Y digamos, porque el problema de la tautología, y eso nos recordamos siempre, es que imagínense que empieza a crecer ahora el número de hijos que tiene la familia. Entonces tenemos una explicación para todo. No, es que ahora otra vez le gusta la familia grande, ¿no? Entonces, cuidado, hay que tener mucho cuidado. A mí esa referencia que tú haces de Friedman me parece muy importante, porque el supuesto, digamos, de la economía positiva no es que todos somos físicos, matemáticos y tenemos una computadora aquí que nos permite calcular todo, sino que nos comportamos como si supiéramos, como el jugador de billar que pareciera que se supiera resolver todo el sistema de ecuaciones no lineales necesarias para poder resolver su juego. Y en realidad lo que se está tomando es una cerveza y lo que es un echador de broma que ha pasado toda su vida en eso.
Entonces, digamos, por eso es que para mí es muy importante no descartar eso. Yo recuerdo una discusión en Chicago una vez, eso estaba, como te digo, era el furor de ese encuentro de dos mundos. Invitaron a Becker, invitaron a un antropólogo, invitaron a un psicólogo a discutir sobre preferencias, solo sobre preferencias, supuestas preferencias. Y, por supuesto, tanto el antropólogo como el psicólogo fueron, digamos, justificaron desde su cuerpo conocimiento que sí, que las preferencias podían cambiar y se fueron por allí. Yo recuerdo a Thomas Phillipson, que fue recientemente uno de los economistas, por cierto, del Consejo Económico de Trump. Recuerdo a Thomas Phillipson molestarse tremendamente y gritar, mira, mi problema es que yo no crea que la gente pueda cambiar de preferencia. Mi problema es que tú no me estás dando nada útil para yo hacer economía. O sea, decía, dame algo mejor de lo que yo tengo. Y ahí se atrancaba la discusión, porque ¿qué significa darme algo mejor? Dame algo donde yo puedo sacar hipótesis que después puedo tratar de probar a ver si eso funciona. Porque si tú dices que las preferencias cambian, entonces tienes una explicación para todos los fenómenos del mundo, los políticos, los económicos, los sociales. Eso no quiere decir que las preferencias siempre sean estables, ¿no? Y bueno, y recuerdo también todas esas discusiones que tuvimos en los 90 de las metapreferencias, pero bueno, no vamos a ir por ahí. Entonces, lo que quiero decir es, cuidado con el tema de la tautología. MJ Cartera tenía un artículo que por ahí lo recordamos, de las explicaciones culturales a los fenómenos. O sea, y él tenía el título del ensayo era ¿es el venezolano así? Porque es muy fácil explicar todo a partir de, no, es que el venezolano es así, ¿no? Cuando hay otras hipótesis alternativas verificables, donde la estructura de incentivos hace que la gente cambie el comportamiento. Entonces, ese digamos, una referencia. Con respecto a las matemáticas, y lo comentaba, ¿no? Una anécdota. Una vez estaba en una conferencia Merton Miller, también premio Nobel de Economía, y Ronald Coase. Y Ronald Coase, con apenas 2 o 3 papers, cambió el curso del pensamiento económico en el siglo XX. Y prácticamente no hay una ecuación allí. Prácticamente. Entonces le preguntaban a Merton Miller por la relación entre las matemáticas y el pensamiento económico. Y él dijo, oye, yo no soy lo suficientemente inteligente como para no usar matemáticas. Ronald Coase es un genio y él puede estar seguro de que no se contradice nunca sin usar las matemáticas, pero yo necesito las matemáticas para asegurarme que no me estoy contradiciendo. O sea, al final, y eso también es importante entenderlo, las matemáticas son una herramienta que te ayudan a pensar, pero no sustituyen el pensamiento. Y por eso un personaje que también fue de nuestros favoritos en la juventud y que después trató de conciliar también la visión neoclásica con estos pensamientos de racionalidad, estas ideas de racionalidad limitada, que es Douglas North, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. O sea, su estructura de la economía institucional es fundamentalmente neoclásica, y en sus libros tú no vas a encontrar una ecuación. Bueno, pertenecen a esa gente que puede pensar sin usar las matemáticas, otra gente la necesita, lo que dice Merton Miller, pero no lo usemos como sinónimo de rigurosidad. Digamos, mi sugerencia, yo creo que lo que hay que entenderlo es, digamos, que es un tipo de lenguaje que te garantiza cierta coherencia, que lo que debe tenerse cuidado es que no es un fin en sí mismo, por una parte, y dos, nada sustituye a la narración, a la explicación. Yo les voy a contar una anécdota que quizás algunos de ustedes saben. Cuando nosotros hicimos el curso, porque estaba Richard Cobucci conmigo y Álvaro Cartea, que es sobrino de MJ, haciendo teoría de precios 1 con Gary Becker, todos los problemarios y todos los exámenes empezaban, lo primero que tú tenías que escribir era algo que se llamaba intuición. Tú tenías que resolver el problema primero en palabras, digamos, basado después en the model, el modelo.
Si ponías solo el modelo matemático, tenías la mitad de la nota. Entonces, el modelo era parte, tú tenías que hacer tu modelo y después tenías que explicar la intuición, porque si no tenías la intuición, lo que yo llamaba la intuición, que es la narración de qué es lo que está pasando en ese modelo, simplemente, digamos, no estás pensando como, digamos, deberías pensar para resolver un problema económico. Entonces, creo que hay que saber cuáles son, digamos, como la utilidad y los límites. Y por eso también insisto que hay que tener mucho cuidado con los que digan, que yo soy economista conductual y desprecio o no conozco o no sé la teoría neoclásica y también sus avances, ¿no? Y cada vez hay más economistas que vienen del mundo neoclásico que están utilizando este instrumental. Y Steven Levitt lo pongo como ejemplo, porque viene de ese mundo también neoclásico, y invito a que escuchen esa conversación que tuvo con Daniel Kahneman en su podcast, porque realmente es muy iluminadora entre aparentemente dos escuelas de pensamiento muy distintas que cada vez se acercan más. Yo creo, yo creo que lo que ha dicho Ángel estoy totalmente de acuerdo, y además nos ha contado anécdotas que yo no conocía y me ha gustado mucho escucharte, Ángel. Yo creo también que en el sentido de lo que nos preguntabas, Ronald, Esther Duflo y Banerjee en su libro Buena Economía para Tiempos Difíciles, que es otro libro que a las personas que están ahora escuchándonos lo recomiendo porque es una auténtica maravilla de libro. Ellos, no me acuerdo si es ya casi al final del libro o al principio en la introducción, dicen que tenemos que tener mucha paciencia, o sea, tenemos que apoyarnos mucho en la evidencia empírica. Y es que es verdad que a lo mejor hace 20 años, incluso cuando nosotros estábamos estudiando la carrera, todavía no había un desarrollo de la econometría como lo hay ahora. El desarrollo de la econometría en estos años ha sido muy grande, y no solo de la econometría, de la tecnología, ¿no? Que ahora nos permite calcular modelos econométricos mucho más sofisticados que nos permiten, digamos, trabajar con datos y poder ver en la realidad. El tema de los laboratorios de economía experimental, eso también ha sido un avance muy grande. Entonces, hemos tenido un avance tecnológico, un avance de metodologías científicas, en el caso de la econometría, que nos permiten, y luego ahora que está entrando con mucha fuerza lo de la neuroeconomía y lo del tema de estudiar la toma de decisiones y escanear el cerebro mientras estamos decidiendo, o sea que ya vamos a un avance que yo creo que como que ha llegado el momento de lo que es la economía aplicada, ¿no? La economía aplicada, que siempre había sido como la hermanita cenicienta de la economía, ¿no? Cuando hablábamos de economía eran los modelos matemáticos y el modelo de elección racional, y los que hacían economía aplicada, bueno, era como incluso siempre visto con desprecio, ¿no? Los departamentos de teoría económica veían con un poco de desprecio a los de economía aplicada. Y sin embargo, ahora la economía aplicada está tomando una relevancia muy grande, ¿no? Y la economía experimental, la neuroeconomía cada vez más. Entonces, los datos y la evidencia empírica nos van a ir dando respuestas que una cosa es lo que se plantea en los modelos y en la teoría, y vamos a ver en la realidad esto, como si de verdad en la realidad esto vamos a contrastarlo en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la respuesta a la pregunta que tú nos hacías era el tema de que, digamos, estudiar con datos, y también lo decía Anabela, ¿no? O sea, los datos, la importancia de recopilar datos. Bueno, y esa es tu cruzada personal con lo del presupuesto también, que no es a nivel microeconómico, pero es a nivel macro y es muy importante, ¿no? La importancia de los datos para poder tomar decisiones y poder diseñar políticas, ¿no? Ya no solo macroeconómica, microeconómica también, para los economistas, poder estudiar y poder contrastar esas teorías y esos modelos. Eso es muy importante. Y me he identificado mucho con lo que comentabas, ¿no? De cuando llegas
yo menos mal que no he dado microeconomía hace años ya. Yo hace años que doy la economía política, que es una belleza de asignatura porque es como una especie de introducción a la economía donde hablas mucho de política económica, o sea, por ejemplo, das el mercado, primero la economía, que es la economía, los principios básicos, hablas de incentivos, de lo que nos gusta, ¿no? Hablas luego del equilibrio de mercado, pero precios máximos y mínimos, cómo afecta eso a la regulación, pero yo en ningún momento me meto con curvas de indiferencia, ni siquiera con la derivación de la demanda, o sea, yo no les hablo ni siquiera de funciones de utilidad, ¿no? Cosa que a mí me alivia un montón, porque cuando tenía que dar microeconomía y llegábamos sobre todo a la parte de las curvas de indiferencia o de las isocostes y las isocuantas, aquello era una cosa horrorosa, ¿no? Porque los alumnos se quedaban los pobres como que, bueno, ¿esto qué es? ¿Y yo qué hago con esto? ¿Y en la empresa esto de qué me va a servir? Si esto es... Entonces, bueno, tienes que desarrollar esa retórica de decir, bueno, vamos a ver, esto es un modelo ideal, esto es lo que podría ser, pero luego es para comparar lo que la realidad es con esto y tal. Y vamos un poco a lo que tú decías, se vuelve al final como que se va volviendo el modelo de elección racional o los modelos de la microeconomía, digamos, dura, parece más bien algo normativo que positivo. Esto es lo que debería ser y este es el modelo ideal y ahí deberíamos ir, pero la realidad es otra, ¿no? Y resulta que cuando hablamos de la ciencia positiva, o sea, de la economía, decimos, bueno, el modelo, el análisis positivo versus el análisis normativo. El análisis normativo son los juicios de valor. Y resulta que caemos ahí como en un círculo, en un bucle. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, si me estoy explicando bien. Bueno, pues eso por ahí. No sé si respondo todo lo que habías comentado, pero como somos tres, si algo se ha quedado por ahí, Anabela, que... Sí, bueno, yo creo que cuando entro al salón de clase, una de las cosas más importantes, no importa la materia, sea micro, macro, comercio con la que tanto sufrí, no importa la que sea, es siempre recordarle al estudiante que es una ciencia social. Y sí, vamos a tener matemática, econometría y todos estos modelos que nos van a permitir simplificarlo y que van a romper la barrera del lenguaje y que en India van a entender ese modelo matemático. Claro que sí, pero seguimos siendo una ciencia social y todos los días estamos aprendiendo de una sociedad que está cambiando muchísimo. Entonces, lo que mencionaba Virginia sobre la economía aplicada o lo que tiene que ver con la evidencia experimental y cuasi experimental, nos permite romper además un sesgo que creo que todos tenemos, que es tomar decisiones porque esa decisión que toma era lo de sentido común. Bueno, hay que ser cuidadosos, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de nuestros sesgos. Como les dije hace un rato, los sesgos cumplen un propósito en la evolución humana y van a estar presentes siempre, pero en ciertas circunstancias hay que ser cuidadosos y saber que esos sesgos nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. En el sector público es particularmente delicado porque cuando estamos tomando decisiones estamos afectando a millones de personas. Entonces no es tan sencillo como estoy aplicando esta política porque es de sentido común. O no, yo alguna vez leí en algún lugar que eso lo aplicaron en algún país. Bueno, sí, no. Tenemos que entender que las sociedades son distintas, lo que puede funcionar en un país no va a funcionar en otro, y por eso recolectar datos y recolectar evidencia dura puede hacer una diferencia importantísima, por supuesto en el estado del arte, pero también en la manera en cómo entendemos la economía y cómo la aplicamos. Yo creo que lo que les estamos enseñando a los estudiantes en el salón de clase es, sí, es en algún sentido intuición. Les estamos desarrollando el olfato. Algunos tendrán la curva de indiferencia en la cabeza, otros quizás no, pero ese olfato de entender que a los seres humanos nos mueven los incentivos y que esos incentivos van a estar presentes en Venezuela, en España y en China, y que detrás de unas decisiones, más allá de si yo puedo medir o no la intención, hay unos incentivos. Y entender esos incentivos puede hacer la diferencia entre aplicar una política económica, monetaria, que sea eficiente y una política que no lo sea. Bien, ya llevamos 1:30 y se pasó volando, ¿no? Yo, pues, además de darles las gracias, quisiera recordar ahorita que Ángel habló de Ronald Coase, ¿no? Una historia que él contaba en la lectura Nobel, cuando recibió el Nobel, decía que como estudiante no entendía por qué el profesor decía que no podía haber empresas muy grandes, y ponía como ejemplo
las corporaciones en la Unión Soviética, pero él se preguntaba entonces por qué Rockefeller sí podía, ¿no? O le decían que la mano invisible coordinaba el sistema, pero él no entendía entonces el papel del gerente. Y así pues la duda del estudiante, como que siempre cuando hay varios profesores que tienen opiniones distintas y termina cruzando estas dudas, pues tiene nuevas ideas. Y eso al final da igual confundido, pero con ideas nuevas. Yo quisiera además recordar otra cosa que decía Ángel sobre el encuentro del Congreso de los 100 Mejores. Yo creo que yo conocí a Ángel justamente en la Universidad de Carabobo, en uno de esos encuentros de los 100 Mejores, que fue una de esas iniciativas que a mí me parecen muy valiosas vistas en la distancia, porque los estudiantes de las universidades, de las universidades, de las escuelas de economía de las universidades del país, se cruzaban, se encontraban. Yo decía, a mí me tocó ser jurado alguna vez, que eran los 100 mirones, no los 100 mejores, ¿no? Porque me parecía un poco pretencioso el nombre. Pero estaba mirando algo, eso sí era importante, ¿no? Y allí fue que yo conocí al profesor Gustavo Guevara. Justamente recuerdo mucho su presencia allí y la posibilidad de conversar con él durante estos años ocasionalmente. Y sobre MJ también, recuerdo que él salió de la Universidad Católica y fue a la Universidad de Carabobo y de alguna manera como profesor que muchos no recordarán ya porque lo recordamos nosotros y mucho, nos ayudó a encontrarnos, ¿no? A cruzarnos, no solamente con las ideas, sino entre nosotros. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad para nosotros haber hecho esta conversación y recordarlos a los dos y hacerlo, pues, como decía Virginia, recordando a Hayek, ¿no? Que eran dos modos de pensar sobre estos problemas, dos mentes diferentes. Bueno, yo les quiero dar las gracias a ustedes, a los que se conectaron. Nosotros lo vamos a grabar, lo vamos a colgar. Y bueno, es una más de nuestras conversaciones. Ya tendremos otras en otro momento. Muchas gracias por aceptar estar acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ronald. Gracias a todos por la invitación, gracias por la organización, a la Escuela de Economía y bueno, seguiremos más adelante, ¿no? Así es. Eso espero, esa es la tarea. Sí. Ha estado genial, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cortar aquí para poder seguir después. Hasta luego entonces, gracias. Adiós.